Muy buenos días, bendecido y exaltado sea el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Bueno, estamos aquí esta mañana una vez más en la Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe. Damos gracias al Señor porque en esta mañana podemos llevar esta palabra a ustedes. Estamos llevando, vamos a dar algunas reflexiones, enseñanzas cortas con relación a la voluntad de Dios, y esta semana vimos algo y hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a hablar hoy un poco acerca de la voluntad de Dios permisiva. Amén. Esperamos que nuestro Dios nos bendiga con su presencia, con su espíritu y nos guíe para dar esta palabra, y en el nombre de Jesús deseo que su vida y su casa, su salud mental, emocional, física, espiritual sean bendecidos, también su economía y su diario vivir con Dios. Vamos a la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 7, versículo 21. Voy a leer algunos versículos. Dice así la palabra del Señor: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino en que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Bendito el nombre de Jesucristo el Señor. Bueno, aquí estamos mirando al Señor, Dios de Israel, que es mi Dios y tu Dios, haciendo una reclamación al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, y les está diciendo cuál fue exactamente lo que él quiso con ellos desde el principio, ¿verdad? Lo que él les dijo es que oyeran su voz, que lo oyeran y que hicieran lo que él les estaba diciendo. O sea, que lo que quería Dios era ejecutar su voluntad absoluta en ellos. Pero resulta que ellos no hicieron así. Solamente escuchaban a Dios cuando en su apariencia o en su creer les serviría hacerlo, ¿verdad? O sea, o les convenía hacerlo. Entonces ellos escuchaban a Dios cuando les convenía, pero luego hacían lo que ellos querían. Y esto no ha sido solamente el problema de Israel, esto ha sido exactamente el hombre. Bueno, tomé estos versículos como ejemplo para mostrar esas dos facetas, ¿cierto? La voluntad absoluta, aunque hoy vamos a hablar acerca de la voluntad permisiva de Dios. Sin embargo, entonces Dios presenta siempre, desde que creó el hombre, Dios ha manifestado su voluntad absoluta con el hombre. Dios le ha dicho al hombre qué es lo que debe de hacer para que viva. Porque si él hace lo que Dios le ordena, vive, porque Dios quiere cumplir con el hombre sus propósitos. Pero el hombre pecó contra Dios, y el hombre se olvida, si pudiéramos llamar así, se olvida que es criatura y que debe sujetarse a su creador. Y entonces el hombre se desvía del propósito de su creador porque se olvida que es criatura.
El hombre se olvida que es criatura y quiere comportarse como si fuera Dios. Bueno, esta fue la mentira que Satanás le hizo creer a Eva: seréis como Dios. Aunque si bien es cierto, ya Adán y Eva eran como Dios. Lógico que no en la dimensión del Dios alto y sublime, ¿cierto? Porque Dios antes, cuando fue a crear el hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que ya eran como Dios, o sea, ya éramos como Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios y a su semejanza. O sea que ya éramos como Dios en esa dimensión. En esa dimensión éramos como Dios, ¿verdad? Bueno, pero entonces habían cosas ocultas que Dios no le había permitido al hombre conocerlas. Entonces Dios establece al hombre en el huerto del Edén y le muestra unas limitaciones. O sea, yo soy su creador, usted es la criatura y usted me va a obedecer. Pero como soy el creador, le quiero dar a usted todo esto. Mire, todos estos árboles puede disfrutar de ellos, disfrute de lo que yo he hecho, pero de este árbol no vaya a comer. O sea que le presentó las dos facetas, ¿cierto? Su voluntad absoluta y lo que no debía de hacer. O sea, al presentar la voluntad absoluta es para que yo me sujete a su soberanía. Pero Dios, no queriendo manejar al hombre a su antojo, sin que el hombre pudiera disponer de su voluntad, porque cuando Dios hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, el hombre fue un alma viviente. Y entonces ya siendo un alma viviente como tal, el alma es las emociones, el intelecto y la voluntad. Entonces, si yo tengo voluntad es para manejarla, para que yo mismo la maneje, ¿verdad? Pero entonces, como Él es el creador, me dice que esa voluntad que yo tengo, debo de sujetarla a sus propósitos, para que me vaya bien, porque Él es el creador y nos creó con un propósito, o según sus propósitos, ¿verdad? Bueno, ahora viene el diablo, viene Satanás, y desvía la mente de la criatura, lo desvía porque él ya se desvió, entonces ahora desvía la mente de la criatura para que el hombre haga mal uso de su libre albedrío, porque este es el problema con el hombre, que el hombre para ofender a Dios, el hombre para confrontar a Dios, entonces el hombre hace mal uso de su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios presenta su voluntad y presenta qué es lo que el hombre debe de hacer, pero el hombre se desvía. Aquí estamos mirando el pasaje en Jeremías capítulo 7, versículo 21 en adelante, versículo 21 en adelante, donde Dios le dice para qué es lo que estaba haciendo con Israel y desde el principio para qué los llamó y qué fue lo que les dijo. Sin embargo, ellos no hicieron lo que Dios les dijo, o lo hicieron a medias, o lo hicieron en ciertos espacios y luego se rebelaban. Porque el hombre siempre ha querido, después de que el hombre pecó, siempre ha querido que Dios se sujete a él. Eso es lo que ha querido el hombre. El hombre quiere que Dios se someta a él, y eso nunca va a pasar, jamás va a pasar, porque Él es soberano, Él es el creador, no es la criatura. Y eso es incoherente, y de una incoherencia pero tremenda, que yo piense que como criatura voy a hacer posible que el creador se me sujete. Y ese ha sido un problema del hombre en sí, porque mire que los hijos exactamente hacen eso con los padres hoy. Y es como si Dios le mostrara a los padres lo que queremos hacer con Dios. Cuando un hijo se rebela y cuando un hijo
se revela y comienza a querer hacer lo que él quiere hacer y no se sujeta a los padres. Y no solamente cuando ya están grandes, sino desde muy niños. Entonces ya el niño de 2, 3 años y aún hasta de menos quiere manejar. Es más, el niño nace y a los poquitos meses, con su forma de expresión, con su llanto y con sus cosas, quiere manejar y manipular la vida de papá y de mamá. Y cuando tiene un añito, entonces comienza su forma, y es que lo que quiere se lo tienen que dar. O sea, lo que quiere, todo lo quiere coger y se lo tienen que dar, y si no se lo dan, entonces llora, se tira al suelo, grita y hasta amenaza con pegar, porque él se revela contra sus padres, que son exactamente quien lo engendró y la madre quien lo tuvo, ¿verdad? Y eso hoy en día sí que está esto, pero tremendo, ¿no? Porque la ley misma ha levantado y está levantando proyectos o leyes que le dan al hijo y le dan a los niños, a un niño de pequeño, de 5 años, de 10 años, le dan a ese niño que ellos pueden hacer lo que quieran, que el padre no los puede corregir, que el padre no les puede enseñar. O sea que, claro, le están dando ayudas al niño, le están dando poder a los hijos sobre los padres. Y eso ya, si una persona castiga a un hijo o corrige a un hijo, entonces la hija o el hijo pueden ir a demandar al padre, porque el padre está haciendo con ellos lo que el padre quiere y no lo que los hijos quieren. Entonces, si un padre de familia castiga o reprende a un muchacho porque está tarde, altas horas de la noche en la calle, y lo reprende, entonces si él demanda que está siendo maltratado verbalmente, simplemente porque le dicen lo que tienen que decirle, y que está haciendo, y va a presentar la demanda, entonces ya, claro, vienen y le ponen una demanda al padre y hasta pueden llevarlo con multas o con cárcel, simplemente porque quiere corregir su hijo. O sea, su hijo es su hijo. Entonces el hombre ha hecho esto, y claro, ya hoy los hijos quieren gobernar sobre los padres, y en lo absurdo de los gobiernos le han dado autoridad a los hijos. Una cosa es que el gobierno le brinde protección a un hijo, porque hay padres exactamente que son verdugos. Una cosa es protección y otra cosa es que le den autoridad a los hijos sobre los padres, que es lo que el gobierno ha pretendido hacer, porque esa es la rebeldía de Satanás que le ha infiltrado en la mente al hombre, ¿verdad? Y así como los hijos están haciendo, oído, así como los hijos están haciendo con los padres, que los hijos quieren tener autoridad y dominio sobre los padres, así el hombre ha hecho o ha intentado hacer con Dios, que Dios tiene que sujetarse a él, o si no me rebelo, o si no empuño las manos y maldigo a Dios, me separo de Dios, no lo oigo, porque no me da lo que yo quiero. Y eso exactamente fue lo que Satanás hizo en el jardín del Edén, haciendo que Eva se rebelara contra Dios, que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, para no hacer lo que Dios quería hacer con el hombre, sino que el hombre quiso hacer lo que él quería hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces miro aquí que el gobierno o las leyes que han estado sacando es exactamente lo mismo. Es como si ellos manipularan la mente de los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, para que ellos manipulen los padres. O sea, si usted no me deja salir, si usted no me deja hacer, entonces yo lo demando. Usted tiene que hacer porque yo soy su hijo
y yo quiero hacer esto y usted no me puede obligar a esto o aquello, porque es que no, yo soy el que mando aquí. El hombre ha utilizado exactamente ese libre albedrío que Dios le dio y empuña las manos contra Dios y se rebela contra Dios. Mire que la sabiduría que Dios le ha dado al hombre para comprender y descubrir, no inventar, porque el hombre no inventa nada, descubrir las cosas es porque Dios le ha dado esa sabiduría. Sin embargo, en la sabiduría que el hombre ha desarrollado, no han querido tener a Dios en cuenta, sino que se ensoberbecieron contra Dios y se desviaron de Dios para hacer lo que ellos quieren hacer, tomando así, haciendo mal uso de su libre albedrío. Entonces, en el uso de su mal albedrío, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Porque si Dios no tuviera esa voluntad permisiva, o sea, no existiríamos ya, definitivamente no existiríamos. Porque si Dios no hubiera colocado esa voluntad permisiva en el hombre, ya nos hubiera exterminado. Desde el principio, Dios le dijo a Adán y a Eva, o le dijo a Adán por lo menos, le dijo que el día que comiera de ese árbol ciertamente moriría. Y bueno, tal era el miedo de Adán cuando se dio cuenta que había desobedecido y oyó la voz de Dios, que él se escondió, pues pretendió esconderse, porque dijo, viene Dios a matarme, porque Dios dijo que el día que de él comiera ciertamente morirá. Sin embargo, frente a ese juicio que Dios determina con el hombre, se antepone un atributo de Dios magnífico, grandísimo, que ha sido posible que el hombre permanezca sobre la tierra tanto tiempo, y es la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Entonces la misericordia y la bondad de Dios se presentan frente al juicio que Dios va a emitir, porque son cosas que Dios tiene en sí misma, y es como si Él las hubiera creado en favor del hombre, las hubiera creado en sí para sí mismo. ¿Sí ven? Entonces Dios crea la misericordia y la hace de Él un atributo, y la bondad de Dios y la misericordia de Dios y el amor de Dios se paran frente a ese juicio de Dios que va a emitir con el hombre, pero el hombre ciertamente ya estaba muerto, porque ya había comido, ya estaba muerto. Ahora él tenía miedo a que su persona física fuera a ser aniquilada, pero ya estaba muerto, porque muerte significa separación. O sea, que ya estaba muerto espiritualmente, ya estaba muerto. En la misericordia de Dios y en su bondad infinita, entonces llama al hombre, lo enjuicia y no lo mata como el hombre pensaba, sino que el hombre ya estaba muerto, o sea, ya estaba muerto espiritualmente. El día que de él comieres ciertamente moriréis. Bueno, y el punto aquí era que Dios llegara y lo eliminara también, porque muerte es muerte, ¿cierto? Y el hombre por eso se escondió. Pero entonces, veo yo, que se antepone ahí en ese juicio, se antepone esos atributos maravillosos de Dios, en la misericordia, la bondad y el amor de Dios se anteponen frente al juicio de Dios. Y es más, la Biblia, la palabra del Señor, me dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, ahora entonces Dios enjuicia a estos tres personajes, enjuicia a Eva, enjuicia al hombre y enjuicia a Satanás. Los enjuicia, y bueno, sobre cada uno de ellos recae ese juicio, son sacados de allí, y la voluntad permisiva de Dios está allí, con el hombre, en silencio. La voluntad de Dios, cuando Dios no va a ejecutar su voluntad absoluta, se queda en silencio. Dios se queda en silencio. Y entonces cuando Dios se queda en silencio, la voluntad permisiva de Dios, o sea, que permite que el hombre haga. Pero que no se olvide el hombre que hay una voluntad absoluta en la cual Dios va a ejecutar, pero esa voluntad permisiva de Dios la ha dado al hombre según su misericordia, su bondad, su amor, y aparece otra cosa que se llama
longanimidad. ¿Sí ve? La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Es en una extensión que solamente Él la maneja. Bendito el Señor. Entonces, en la longanimidad de Dios, entonces aparece esa longanimidad para que la voluntad permisiva de Dios esté allí, dándole al hombre un espacio, dándole al hombre un tiempo, para que el hombre entienda y comprenda que Dios quiere realmente su bien. Entonces el hombre sale del jardín del Edén, claro, sale allí, ahora comienza a hacer lo que él quiere, ya no tenía a Dios que lo mandaron y que quiso hacer, entonces ya sale, ya Dios tampoco responde por él, le cierra las puertas del Edén, lo saca de allí, pone querubines a que guarden el árbol de la vida y que el hombre no pueda regresar, y el hombre se va allí. Y comienza a ejecutar el hombre su libre albedrío, a hacer como él quiere. Entre estas cosas, bueno, viene entonces y Adán está sexualmente con Eva y tiene a Caín y luego tiene a Abel. Sin embargo, Eva, aunque había sido sacada, simplemente dice, cuando concibió, dice que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, ¿y por qué por voluntad de Dios? En este momento lo podemos detectar. ¿Por qué? Por voluntad de Dios, ¿por qué? No porque Dios hubiera estado allí, no, sino porque Dios les había dado la vida, o sea, les había concedido la vida. Esa es la voluntad de Dios allí. Porque Caín como tal fue engendrado por voluntad de Adán. Dice la Biblia que los hombres son engendrados por voluntad de carne, voluntad de varón y voluntad de sangre. O sea que fue Adán, ¿cierto? Fue por voluntad de Adán, humanamente hablando. Pero por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, ¿por qué? Porque les había dado la vida. Esa es la voluntad de Dios. O sea, les había dado la vida. Y les había dado la capacidad de engendrar. Porque les había dado la vida. O sea, no los habían aniquilado, porque les había dado la vida y porque le había dado a Adán la capacidad de engendrar y a Eva la capacidad de concebir, o sea, o de dar a luz. Bendito el Señor de la gloria. Pero cuando usted mira allí, y los muchachos, Caín y Abel, vienen voluntariamente, porque no había un mandamiento, que yo sepa, no había un mandamiento, voluntariamente quieren ir y hacer una ofrenda al Señor, bajo su libre albedrío. Vienen a presentar, y según el corazón de cada uno escogió una ofrenda para llevarla al Señor. Y pues bueno, Abel escogió una mejor ofrenda, una ofrenda viva, y se la presentó. Y la Biblia dice que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Y de una vez Caín se ensoberbece, se llena de ira, porque ¿cómo así? O sea, Dios tiene que agradarse de lo mío. Ahí es donde, ¿cierto? Donde el hombre quiere que Dios haga lo que él quiere. O sea, usted tiene que agradarse de mí también. ¿Cómo es posible que yo vengo a traerle esto y cómo así? Entonces el Señor llama la atención a Caín y le dice, venga, ¿por qué está así? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué se pone así todo bravo? Si usted hace el bien, pues usted será bendecido. Pero si no hace el bien, pues he aquí que el pecado está a la puerta. ¿Sí ve? Entonces, si usted hizo el bien, listo. Pero si no lo hizo tan bien como su hermano, ¿por qué quiere que yo me alegre de la ofrenda suya, lo mismo que la de su hermano, si la de su hermano fue mejor, más excelente? Porque eso es lo que el hombre quiere. El hombre pretende que Dios se agrade de lo que haga, así lo haga a medias, o así lo haga por hacerlo, o bueno, o buscando su propio interés. Entonces, cuando yo voy a hacer algo para Dios, Dios mira mi corazón. Si es buscando mi propio interés o buscando realmente que Él sea exaltado. Dios, cuando usted va a hacer una ofrenda, Dios mira
no tanto la ofrenda, aunque si bien es cierto la ofrenda tiene que ser buena, lógico, pero mira al ofrendador, porque si la ofrenda es maravillosa, es excelente, pero el ofrendador no es digno de hacer esa ofrenda no sirve, no sirve. O sea que el ofrendador tiene que ser más grande que la ofrenda. Bendecido y exaltado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Así que entonces, desde ahí entonces a partir, entonces claro, ya se ensoberbece Caín y Dios le dice, vea, si mal hicieres, si hicieres bien serás recompensado, pero si hicieres mal, he aquí el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Oído, enseñorearme del pecado es que yo puedo hacerlo o no hacerlo, pero he aquí que el pecado cuando se enseñorea de mí, ya entonces yo no hago lo que puedo o lo que quiero, sino que el pecado hace en mí lo que quiere hacer, que eso pasó a Caín, eso le pasó a Caín. El pecado se enseñoreó de Caín. Antes de cometerlo, pues él se podía enseñorear de él, hacerlo o no hacerlo. O sea que él se enseñoreó y lo hizo. Y después de que lo hizo, la consecuencia del pecado recayó sobre él. Allí entonces Caín utilizó su libre albedrío, no oyó a Dios, no oyó el consejo de Dios, y utilizó su libre albedrío y se dejó llevar de su ira y de sus celos y mató a su hermano, ¿verdad? Ahora Dios lo llama y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y en su soberbia le dice, ¿y yo acaso soy guarda de mi hermano? Yo no soy guarda de mi hermano, yo no sé dónde estará. Y Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas tú. ¿Verdad? Entonces viene una maldición porque mató a su hermano. Entonces mire que él ejecuta su propia voluntad bajo su libre albedrío. Ahora viene el juicio de Dios sobre él y él también tiene miedo de ser muerto. Entonces dice, grande es mi culpa para ser soportada. ¿Será que cualquiera que me viere me matará? Y aparece nuevamente la misericordia de Dios y la bondad y aún su amor. Y le pone a Caín, aunque lo maldijo, le pone a Caín una señal para que cualquiera que lo vea no lo mate. O sea que mire que sobre ese juicio que Dios hizo a Caín, también la misericordia, la bondad y el amor se presentan. Aunque Caín ejecutó su propia voluntad. O sea que la voluntad permisiva de Dios, Dios estaba dando ese tiempo, ese espacio. Ahora Caín sale con esa maldición y sale a hacer lo que él quiere hacer. Y Dios se queda en silencio. Y Caín comienza a ejecutar su voluntad, manejando su libre albedrío como él quiere. Y Dios en su voluntad permisiva se queda callado. Y se quedó callado mucho tiempo, muchos años. Cuando usted llega al capítulo 6 de Génesis, Dios entonces se levanta otra vez, estaba tan callado, pero tanta maldad que había, porque durante todo ese tiempo el hombre ejecutó, en su mayoría los hombres ejecutaron la voluntad de ellos bajo su libre albedrío y la manejaron mal porque se inclinaron hacia el pecado, hacia la maldad. Y la voluntad de Dios permisiva estaba ahí como en silencio, en silencio. Luego entonces, cuando Dios viene y llama a Noé que lo haya justo en esa generación, o sea, era mejor que todos, entonces lo llama y le dice, vea, yo voy a hacer así. Ya esta gente me cansó, yo no voy a soportar más esta gente. O sea, hasta aquí llega mi voluntad permisiva, hasta aquí. Y a usted, Noé, le voy a decir qué es lo que debe de hacer, porque le quiero presentar a usted mi voluntad con usted.
lo que yo quiero hacer, esta es mi voluntad absoluta, si usted la hace es salvo. ¿Ya? Entonces Noé oye a Dios y hace lo que Dios le dijo, exactamente lo que Dios le dijo. Y entonces Dios, cuando ya Noé hace lo que Dios le dijo, entonces Dios ejecuta su voluntad absoluta. Y viene el juicio, o sea, porque el juicio de Dios viene, ahora viene ya sobre todo toda esta raza pecaminosa, porque dio mucho tiempo, pero el hombre no reaccionó frente a ello. Entonces viene un juicio de Dios para hacer como una limpieza y volver a comenzar. Bendito el nombre del Señor. En la voluntad permisiva de Dios, el hombre hace lo que quiere, como quiere. Entonces por eso la gente dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Dios no se ha ido. Ni el mundo se le ha salido de las manos. Dios está ahí. Sino que está en silencio porque tiene un programa con el hombre. Y entonces la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no excluye a nadie. Al bueno y al malo. O sea, Dios, de tal manera amó Dios al mundo, hablando del hombre. Entonces, Dios tiene un programa y lo está ejecutando. Y está ejecutando ese programa y está mirando quiénes nos queremos sujetar a su voluntad absoluta. Pero sin embargo nosotros manejamos en un 90%, si no es de pronto un puntaje más alto, manejamos más la voluntad de Dios permisiva que la voluntad de Dios absoluta. Entonces cuando usted y yo manejamos la voluntad de Dios permisiva, Dios quiere también enseñarnos algo, enseñarnos que Él es misericordioso, que Él es bueno, que es bondadoso. Entonces ha permitido, pero sin embargo en ese espacio de que la voluntad de Dios se está permitiendo en el hombre, Dios le llama la atención al hombre, lo aconseja, le dice, le propone, presentándole su voluntad absoluta. Pero el hombre hace caso omiso y sigue ejecutando su voluntad, su propia voluntad, manejando mal su libre albedrío, y Dios en su paciencia, en su longanimidad, en su misericordia, en su gracia, entonces le da tregua al hombre. Y en ese mal manejo de la voluntad del hombre con su libre albedrío, viene una cantidad de cosas, Dios le llama la atención, Dios hace una cosa, hace la otra para que el hombre reaccione. Estaba hablando con un personaje esta semana, y bueno, estábamos hablando con él porque oramos por él para que el Señor lo sanara, bendito el nombre del Señor, y yo le dije, mire, Dios ablanda al hombre de muchas formas, Dios lo ablanda, ese corazón duro, ese hombre rebelde, Dios ablanda al hombre con enfermedades, con una cantidad de cosas, Dios lo ablanda, queriendo que el hombre pues, se salve, queriendo que el hombre reaccione. La Biblia dice que, en el Salmo 39, que a causa del pecado, Dios llama la atención del hombre. Dice, por castigos por el pecado, corriges al hombre. Así dice la Biblia. Con castigos por el pecado, corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Y él lo hace, es exactamente para que el hombre reaccione. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, ¿verdad? Pero si el hombre no le vale ni la disciplina ni los azotes, el hombre se mata. No, ni siquiera Dios lo mata. O sea, el hombre mismo se mata. Porque Dios estableció unas leyes. La paga del pecado es muerte. Entonces si yo peco y peco y peco, el pecado me mata. Simplemente el pecado me mata. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces en esa bondad y misericordia de Dios y en esa voluntad permisiva de Dios maneja su programa buscando que el hombre lo oiga, lo entienda y acepte su voluntad absoluta. Pero el hombre no. Entonces el hombre dice, maneja a Dios el hombre, el cristiano, y el hombre en sí quiere manejar a Dios. La mayoría de cristianos queremos manejar a Dios. Entonces decimos, bueno, yo voy a ayunar y voy a orar para que Dios haga. Hay gente que es así.
voy a ayunar y voy a orar para que Dios me conceda. O sea, como yo oré y yo ayuné, usted está en la obligación de concederme. Pero si yo digo voy a ayunar y voy a orar para conocer si es la voluntad de Dios que pase esto o aquello, para conocer. Entonces yo ayuno, lloro y espero. Si la voluntad de Dios absoluta quiero hacer, yo espero. Pero si no quiero hacer la voluntad de Dios absoluta, simplemente oro y actúo, sin esperar cómo quiere Dios que yo actúe. ¿Verdad? Entonces Dios, claro, Dios me deja en su voluntad permisiva. Pero cuando yo opero, oiga, cuando yo hago mi voluntad y hago mal uso de mi libre albedrío, Dios permite. Pero usted y yo pagamos al contado. Así de sencillo, lo pagamos al contado. O sea, lo pagamos nosotros. En 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años lo pagamos. En el tiempo que sea necesario lo pagamos. Cuando hacemos una mala decisión y cuando no nos sujetamos a la voluntad de Dios, ni queremos oír a Dios, hermano y hermana, iglesia del Señor, usted y yo pagamos. Oído, pagamos. Y cuando no pagamos nosotros y pagan nuestros hijos. Así de sencillo. Una mala decisión hoy o una mala decisión en nuestras vidas. Mire esto o sea, ampliamente. Las malas decisiones harán posible que su familia esté mal. Las malas decisiones. Si usted toma una mala decisión, hoy su familia va a estar mal también. Se va a perjudicar usted y va a perjudicar a su familia. Si yo tomo una mala decisión hoy, entonces voy a hacer un gran daño a mi vida y a mi familia. Si las familias de Colombia toman una mala decisión, le va mal a Colombia. ¿Y cómo hacemos? ¿Usted sabe qué hace el hombre? El hombre oye al hombre sus propuestas y se deja llevar del hombre sabiendo que no hay verdad en el hombre, en ningún hombre, porque hay mentira. Entonces se dejan llevar de las mejores propuestas, pero son solamente palabras, no son hechos, son palabras. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aleja de Dios. Entonces son propuestas, son palabras, es teoría, es filosofía, son palabras, como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces la voluntad absoluta de Dios. Entonces, cuando usted determina hacer lo que usted quiere hacer, Dios se lo permite, pero usted paga. Usted paga, yo pago. Así de sencillo. Hubieron cosas que en mi juventud hice, mal hechas, y lo persiguen hasta ahora uno. Y estoy hablando de hace 30 o 40 años, o tal vez 30 años, 35 años, cosas que hice que no debí de hacer y lo persiguen a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hice cosas que no debía haber hecho. Y eso le pasa a todo mundo. Las malas decisiones, el mal operar de su libre albedrío. Entonces mal utilizamos nuestro libre albedrío y después ¿sabe qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Empuñamos las manos, miramos al cielo y maldecimos a Dios porque Dios tiene la culpa según nosotros de nuestras malas obras. Sufrimos enfermedades, persecuciones, desnudez, sufrimos una cantidad de cosas por nuestro mal uso del libre albedrío, porque no oímos a Dios y después decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y Dios por qué no me ayuda? ¿Y Dios por qué me dejó? No es que Dios lo dejó, Dios está ahí, sino que hay un tiempo para todo y el tiempo de pagar lo que hizo o lo que hicimos mal no ha llegado. No hemos acabado de pagar la última cuota. Estamos pagando a cuotas lo mal que hicimos. Entonces, Señor, ayúdeme a pagar esto y deme el soporte, deme el poder que necesito, deme la sabiduría
y por favor ayúdame para poder enderezar mis pasos, enderezar mis pensamientos. Perdona, Señor, mis malas actitudes, perdona mis malas decisiones que me han llevado o nos han llevado a estar así como estamos. Perdónanos, por favor, levántanos y ayúdanos. Entonces ahí es donde nos tenemos que humillar al máximo para que Dios nos levante, ¿verdad? Y podamos soportar, tengamos un soporte bien fuerte, porque las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Mas Dios en su misericordia y en su amor y su bondad nos extiende su mano para ejecutar en nosotros su voluntad absoluta, y cuando eso acontece somos salvos y somos libres. Recuerde que estuvimos aquí esta mañana en la Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe, y esperamos que esta palabra haya sido y sea de mucha bendición para su vida. Esperamos que Dios lo guíe, lo ayude, lo conduzca. Y Dios les bendiga, que pasen feliz día. Esperamos la bendición del Altísimo sobre cada uno de sus vidas. Vayan a la escuela dominical si tienen donde ir, ¿verdad? Y espero que esa palabra de Dios que hayan de recibir sea de mucha bendición para sus vidas. Feliz día para todos.